¿Qué tal amigos? Bienvenidos a www.perugestion.org. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y en la presente ocasión voy a comentar con ustedes un tema vinculado al estado de flujo de efectivo. El motivo del presente video es revisar el análisis del flujo de efectivo desde la perspectiva del impuesto general a las ventas. En distintos países este impuesto es llamado el impuesto al valor agregado o IVA. Sin embargo, aquí en Perú nosotros lo denominamos impuesto general a las ventas. En el fondo, el comportamiento del mismo es como un impuesto al consumo. El mecanismo establecido para el manejo de este impuesto es considerar la existencia de un débito y de un crédito fiscal, situaciones que se pueden presentar tanto al inicio del ejercicio como al final del mismo. Estas situaciones deben de ser consideradas al momento de hacer el análisis de saldo correspondiente a esta cuenta. Para ello les planteo cuatro situaciones que nos van a permitir a nosotros comprender un poco más acerca de cómo se determina el flujo de efectivo para esta cuenta y las razones por las cuales se tiene que adicionar o deducir un importe en cada caso particular. La situación número 1, como ustedes podrán observarla, es cuando nosotros vamos a partir de un saldo inicial, en este caso es un débito, para irse a un saldo final que es un crédito. Debemos recordar que este saldo inicial de 15.000 soles está relacionado con una deuda que nosotros tenemos del ejercicio anterior. Y después de haber registrado las operaciones vinculadas a este tributo, en la entidad se obtiene un saldo deudor, que implica un crédito fiscal. Veamos entonces cómo se presenta el análisis de flujo vinculado a este tema. En primer lugar, nosotros vamos a considerar un saldo inicial positivo. ¿A qué se refiere? A un débito. Recordemos que la 40111, si bien es cierto, es una cuenta ambivalente, es decir, si nosotros tenemos un saldo deudor, significa una deuda, y si nosotros tenemos, si tenemos un saldo acreedor, significa una deuda, y si tenemos un saldo deudor, significa un crédito fiscal. Es importante reconocer entonces el papel que cumple esta regla sobre el saldo inicial. Dado que las cuentas del elemento 4 por definición son pasivos, es por ello que nosotros en el saldo inicial vamos a tener que reconocer en positivo este débito por 15.000. Luego tenemos que añadirle las ventas, el tributo que corresponde a las ventas. ¿Por qué? Porque conforme yo voy vendiendo, se va generando el nacimiento de la obligación tributaria vinculada a este tributo. Es decir, si vendo más, tengo más deuda. Es por eso que se suma. Y segundo, ¿por qué resto el IGB de las compras? Porque sencillamente, dada el mecanismo con el cual funciona este tributo, las compras significan una disminución sobre el impuesto a pagar, que es generado a su vez por las ventas. De allí que restemos aquí los 42.000 que corresponden al IGB de las compras. Finalmente, nosotros tenemos un saldo final. En este caso, el saldo final se va a presentar en positivo, corresponde a un crédito. Probablemente ustedes digan, aquí está algo mal. ¿Por qué? Porque tengo el saldo inicial como deuda en positivo y el saldo final yo lo tengo en positivo a pesar de ser un crédito fiscal, que es situación contraria. Lo que sucede cuando nosotros determinamos en la hoja de trabajo la columna variaciones,
cuando nosotros tenemos que considerar la situación de un débito a un crédito o de un crédito a un débito, para hallar la variación no realizamos una resta, sino más bien una adición. El mejor ejemplo de ello es cuando nosotros queremos hallar la distancia en la recta numérica del 2 positivo al 2 negativo. Obviamente no es una resta sino sumar. La distancia entre 2 positivo y 2 negativo es 4. Es por ello que nosotros consideramos el saldo final, a pesar de ser crédito, en positivo. Observe que después de realizar la suma algebraica de estos 4 importes, nosotros obtenemos un flujo del IGB de 40.000 soles, lo cual naturalmente coincide con estos tres montos, 30.000 más 10.000, 40.000. Revisemos a continuación la situación número 2, que es contraria a la que hemos visto hace un momento. Situación 2, de un crédito a una deuda. En este caso, como podemos observar en el saldo inicial del IGB, nosotros tenemos 15.000 soles, pero del lado del debe. Ello implica un crédito. Si bien es cierto, el IGB a nivel de código 4, como les decía en la situación anterior, representa un pasivo como regla general. Sin embargo, en algunas situaciones especiales puede ser situación contraria, puede ser un crédito fiscal y representar un activo. Desde esa perspectiva, nosotros es que el crédito en el saldo inicial lo consideramos en negativo, para representar esa contraposición a la característica del elemento 4, que por sí ya nosotros sabemos que es una deuda. Entonces aquí en el saldo inicial no tengo una deuda, más bien yo tengo algo a favor mío, y que por lo general se considera presentar en el activo. Entonces vamos a considerar este primer importe en negativo, no por ser en contra de la empresa, no por ser proveniente de las compras, sino sencillamente porque no va a estar vinculado con la propia naturaleza de las cuentas del elemento 4. 2. Le sumo las ventas, porque ya sabemos las ventas por qué se suman, porque significa más tributo. Le quito las compras. La pregunta es ¿por qué le quito las compras? Porque sencillamente significan una disminución sobre el IGB que grava las ventas. El saldo final que yo voy a presentar, que si bien es cierto es una deuda, observen ustedes que aquí el saldo acreedor es obvio, entonces ese saldo acreedor va a representar una deuda por 19.000. Tengo nuevamente un típico caso del ejemplo anterior. Si yo tengo aquí un saldo inicial de menos 15.000, que es un crédito, y me voy a dar un saldo final, que es un débito, entonces tiene que cumplir la misma regla, es decir, presentar el mismo signo, porque debo sumar ambos importes. Dado que un crédito y un débito son términos contrapuestos. Un crédito es un activo y el otro es un pasivo. La distancia entre ambos es la suma de ambos montos. De esa manera nosotros aquí tenemos que el flujo de efectivo es 25.000, que justamente es la suma de estos dos importes que tenemos aquí. Sin embargo, pueden presentarse algunas situaciones especiales vinculadas a este tema. Así tenemos nosotros la situación número 3, en la cual nosotros partimos de una deuda para finalmente obtener otra deuda. Es decir, en ambos casos se tratan de débitos. Veamos, nuestro saldo inicial es de 15.000 y nuestro saldo final que nosotros tenemos aquí, en este caso este saldo acreedor va a ser de 15.000, que va a representar otra deuda. De allí que nosotros tengamos que presentarlo de la siguiente manera: saldo inicial es un débito, por lo tanto va en positivo, porque el IGB es una cuenta del elemento 4, representa una deuda. Sin embargo, para efectos de la determinación del saldo final, nosotros vamos a tener que considerar la regla contraria, es decir, para determinar la variación tiene que considerarse una resta.
Entonces, para ello, nosotros tenemos considerando acá menos 15.000. Y observe que en una situación anterior, cuando hemos tenido el saldo final también en negativo, se le ha asignado cuando se trata de un débito. Esa misma regla tenemos que aplicarla aquí, como podrán ustedes observar. De esa manera, nosotros obtenemos que el flujo del efectivo para este periodo vinculado al IGB es de 40.000 y que es la suma de los tres importes que nosotros tenemos en amarillo. Una situación final representa la situación 4, en la cual nosotros nos vamos de un crédito fiscal a un crédito fiscal. Veamos, aquí tengo un saldo inicial, como podrán ustedes observar, de 15.000 nuevos soles, y el saldo final que nosotros tenemos deudor es de 13.000 soles. Ambos son crédito fiscal. Entonces nosotros vamos a presentarlo de la siguiente manera. El saldo inicial va en negativo. ¿Por qué? Porque la cuenta del elemento 4 por su propia naturaleza es pasivo. Al ser un crédito, entonces está del otro lado de un activo, signo contrario. Sumamos las ventas, quitamos las compras, en este caso el IGB vinculado a ventas y compras, y nosotros tenemos un saldo final. En este caso este crédito va a entrar sumando, es decir, para restar al momento de terminar la variación. En este caso el total, el flujo de efectivo es 25.000. Ahora, si ustedes observan un crédito anteriormente que hemos mostrado en la situación número 2, a nivel de saldo final, observen que se presenta en positivo y un débito en negativo. Y veamos en este caso 4 que tenemos un crédito, por lo tanto ese crédito lo presentamos en positivo. Observe que el crédito anterior, como se ha ido presentando en la primera situación, como un importe positivo. Muy bien amigos, espero que el presente video haya sido de utilidad para todos ustedes y les sugiero revisar nuevamente por si no hemos captado esta idea. Espero que el presente material les ayude a entender un poco más acerca del estado de flujo de efectivo. Muchas gracias por su atención.